Capítulo sexto. Visiones de la Navidad. Introducción. En las visiones completas de la vida de Jesús y de María, el lector hará ya numerosos pormenores de la Sagrada Familia en el viaje a Belén y el nacimiento del Divino Infante en la gruta. Las contemplaciones de este capítulo son cuadros aislados, vinculados a distintos actos de la vida de Ana Catalina, que les sugieren reflexiones de carácter histórico, como el año del nacimiento del Redentor, y los sucesos en Roma y Oriente en la gloriosa noche, de carácter etnográfico, como la descripción de lugares de África y Asia, de los habitantes de la región que bañan el río Ganges, de carácter alegórico, el del jovencito que le da una corona de perlas, el del ángel de la paciencia vestido de verde, el de la anciana cubierta de telarañas, encerrada por jóvenes bullaguenses, que representan la Reforma protestante. Resultan conmovedoras las escenas donde el vidente aparece entre la Sagrada Familia, buscándole albergue y ayudándola con trabajos y oraciones. 1. Fecha de nacimiento de Jesucristo. Que el año 3997 no estaba aún completo cuando nació Jesucristo. Los 4 años no son completos desde su nacimiento, hasta el año 4000 fueron más tarde olvidados, y así nuestra era comenzó 4 años más tarde. Uno de los cónsules de entonces se llamaba Léntulo. Era un antepasado del sacerdote y mártir de Moisés, cuyas reliquias tengo aquí, el cual vivió en tiempos de San Cipriano. De él desciende también aquel Léntulo, que fue luego amigo de San Pedro, en Roma. Cristo nació en el año 45 del emperador Augusto. Herodes reinó 40 años durante 7 años, no fue independiente, aunque después entonces oprimiría al país y ejercía muchas crueldades. Murió más o menos en el 6º año de la vida de Jesucristo. Creo que su muerte fue ocultada por algún tiempo. Murió mal, y aún en sus últimos momentos ejercía actos y mandatos de muertes y de terror. Lo he visto arrastrándose en medio de una habitación acolchada. Tenía una lanza consigo y quería ir a los que se le acercaban. Jesús nació más o menos en el año 34 de su reinado. 2 años antes de la entrada de María en el templo, Herodes mandó hacer obras en el templo. No era una nueva edificación, solo hacía cambiar algunas cosas y hermosear otras. La huida de Egipto tuvo lugar cuando Jesús tenía 9 meses, y la matanza de los inocentes ocurrió durante el 2.º año de su edad. El nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en el año judaico, en que ellos contaban 13 meses. Esto era un arreglo semejante al de nuestro año bisiesto, pero también que los judíos tenían 2 veces al año meses de 20 días y uno de 22. Pude oír algo sobre un recuerdo confuso. Vi también varias veces se hicieron cambiar en el calendario. Esto fue al salir del cautiverio y mientras se trabajaba en el templo, vi al hombre que cambió el calendario y supe su nombre. 2. Sucesos del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació en Roma, al otro lado del Tíber, un barrio donde vivían muchos judíos, en aquel barrio brotó una fuente de aceite, y todos se maravillaron. Vi que una magnífica estatua de Júpiter cayó hecha a pedazos en el templo, cuya bóveda también se desplomó. Los paganos estaban llenos de espanto y preguntaron a otro ídolo, creo que el de Venus, qué significaba eso, e hicieron sacrificios. El demonio tuvo que responder por boca del ídolo. Esto ha sucedido porque una virgen ha concebido un hijo, sin dejar de ser virgen, y acaba de dar a luz. Ese ídolo habló también desde la fuente de aceite que había brotado. En el sitio donde surgió se levanta hoy una iglesia consagrada a la Madre de Dios. Vi a los sacerdotes de los ídolos consternados, haciendo averiguaciones acerca de lo sucedido. 70 años antes, cuando el ídolo había sido cubierto de espléndidos adornos de oro y piedras preciosas, y se ofrecían sacrificios solemnes, vivía en Roma una piadosa mujer. No recuerdo si era judía. Su nombre sonaba como Serena o Sirene. Poseía algunos bienes, estaba dotado del don de visiones. Hizo algunas profecías diciendo públicamente a los paganos que no debían rendir tan grande honor a Júpiter, ni hacerle sacrificios, pues habría de quedar despedazado en medio y a la vista de todos. Los sacerdotes la detuvieron y le preguntaron cuándo sería eso. Como no pudo anunciar la época, fue encerrada y perseguida, hasta que Dios le dio a conocer que el ídolo caería cuando una virgen pura diera a luz un niño.
Al dar esta respuesta todos se burlaron de ella y la dejaron libre, considerándola loca. Pero cuando al derrumbarse el templo se hicieron pedazos el ídolo, reconocieron que había dicho la verdad, asombrándose de lo que había dicho como señal de hecho, porque, leído naturalmente, ellos nada sabían de que la Santísima Virgen hubiera dado a luz, e ignoraban el nacimiento de Jesucristo. Vi también que los magistrados de Roma se informaron de lo sucedido y de la aparición de la fuente de aceite. Uno de ellos se llamaba Léntulo, que fue abuelo del mártir y sacerdote Moisés, y de aquel otro Léntulo que más tarde fue amigo de San Pedro, en Roma. 3. La visión del emperador Augusto. También he visto algo relacionado con el emperador Augusto, pero ya no lo recuerdo bien. He visto al emperador rodeado de otras personas sobre una colina de Roma, en uno de cuyos lados se encontraba aquel templo que se había derrumbado. Unas gradas llevaban hasta la cumbre de la colina, donde había una puerta dorada, bajo la cual se trataban diversos asuntos. Cuando el emperador bajó de ahí, vio hacia el lado derecho, sobre la colina, una aparición en el cielo. Era una virgen sobre un arco iris, con un niño suspendido en el aire y que parecía salir de ella. Creo que el emperador fue el único que vio esa aparición. Acerca de su significado hizo consultar a un oráculo que había enmudecido, el cual no obstante habló de un niño recién nacido, a quien todos debían rendir homenaje. El emperador hizo erigir entonces un altar en el sitio de la colina, donde había tenido la aparición, y después de haber ofrecido sacrificios, dedicó este lugar al primogénito de Dios. De todo esto he olvidado la mayor parte. 4. Anuncios en Egipto. También en Egipto vi un acontecimiento que anunciaba el nacimiento de Cristo, mucho más allá de Maratea, de Heliópolis y de Memphis. Enmudeció una célebre ídolo que pronunciaba habitualmente toda clase de oráculos. El rey mandó hacer sacrificios en todo el país para obtener que dijera porque callaba. El ídolo fue obligado por Dios a responder que guardaba silencio y que debía desaparecer, porque había nacido el Hijo de la Virgen y que en el mismo sitio sería levantado un templo en su honor. El rey quiso levantar ese templo ahí mismo, cerca de donde estaba el ídolo. No recuerdo ya todo lo que sucedió, solo sé que el ídolo fue retirado y que se llevó ahí un templo a la anunciada Virgen y a su niño, siendo honrados a la manera pagana. 5. Pormenores de la ida de Joaquín y Ana. Cierta vez se manifestó el peregrino la pena que sentía por ignorar las circunstancias y pormenores de la vida de Jesús. Ana Catalina dijo: todos los conozco, aun los más menudos, como si yo misma los hubiera presenciado. También conozco todos los pormenores de la vida de la Madre de Dios, y yo misma me admiro de ver esas cosas con tanta viveza. Siento que así no he podido leerlas en ninguna parte. Ana ya había tenido varios hijos, pero conocía que el verdadero retoño no había venido todavía, por lo cual pedí a Dios con oraciones, ayuno y sacrificios, que le otorgara la gracia que le había prometido. 18 años aproximadamente vivió sin tener más hijos, muy afligida, atribuyendo humildemente a sus pecados que no se cumpliera aquella promesa. Se dirigió Joaquín al templo de Jerusalén para presentar algún don como sacrificio expiatorio, pero hubo de ser despedido. Hizo oración muy apenado y en sueño recibió la certidumbre de que su mujer tendría una hija. Ana alcanzó también la misma promesa y en el tiempo señalado tuvo una niña por nombre María. Como Joaquín y Ana supieron que ya era un don puro del Señor, resolvieron llevarla al templo y consagrarla a su santo servicio. La condujeron pues al templo cuando solo tenía 3 años. Luego que llegaron a él, quisieron tomar de la mano a la niña, que iba vestida de seda azul celeste, para subir con ella a las gradas del templo. Pero María la subió sola con gran prostreza y agilidad, y de esta manera entró con sus padres en el templo. Al despedirse de ellos no mostró miedo ni tristeza, sino que puso tranquila y confiada en manos de los sacerdotes. Ya en el templo fue instruida en todas las cosas en las cuales debía trabajar. Cuando cumplió los 14 años, escribió a sus padres para que vinieran por la niña, pues según los estatutos no se podía permanecer en él de esta edad en adelante. De muy buen agrado se hubiera quedado en el templo que estaba de doncella, pero eso no le era permitido.
Sus padres no sabían cómo hallar un esposo digno de tan soberana niña, y así acudieron al templo para consultar al Señor sobre este punto. Dispuso, pues, que los jóvenes que aspirasen su mano llevaran una vara de santa sacraón, pero éstas quedaron sin cambiarse. Como se había ordenado con tal motivo nuevos sacrificios y oraciones, se oyó una voz que decía que ahí faltaba la vara de un joven, y después de haberse inquirido acerca de esto, se le dio con José, de noble familia, quien por su sencillez y estado célibe era menospreciado por los suyos. Habiendo pues llevado también en su vara el santa santorum, a la mañana siguiente se vio que había florecido y que en el extremo superior tenía una azucena. Le fue por tanto confiada a María en calidad de esposa. Luego que María le dijo que tenía hecho voto de perpetua virginidad, se alegró mucho José. María no dejaba de pensar constantemente que el Salvador prometido, pero en su humildad solo pedía a Dios que le hiciera sierva de aquella a quien él hubiese elegido para la madre del Mesías, por lo cual concibió gran temor cuando el ángel le anunció su excelsa maternidad. De todas sus apariciones y del mensaje del ángel, nada dijo a su esposo. 6. María y José camino de Belén, 27 de noviembre de 1819. Fue a Belén y salí al encuentro de María y José, recorriendo un buen espacio de camino. Sabía que habían de entrar en una choza, y lleno de corazón de esperanza, me dirigí al lugar por donde venían los viajeros. Los vi de nuevo cercanos de luz, tranquilos y amorosos como siempre, aproximarse, llevando consigo el asno, y me alegré de verlo todo, como en mi primera juventud. Cuando hube caminado un buen trecho, me encontré con la choza de los pastores. Me dirigí hacia allá, vi a lo lejos a José y a María con el asno, rodeados de luz, a través de la oscuridad de la noche. La Sagrada Familia estaba en medio de un fanal de luz, que se movía con ellos, por donde iban. Veían alumbrados el camino, como por una linterna. Ana y Joaquín habían provisto abundantemente a la Virgen de todo lo necesario para el nacimiento de Jesús, pues esperaban que volviera antes de dar a luz al Verbo encarnado. Pero María, presintiendo que no daría luz a un lado de sus padres, tomó consigo, con admirable humildad, solo 2 pañales, entre los cuales estaba preparado, pues entendía de un modo inefable que había de ser pobre, y no acostumbraba a poseer bienes exteriores, porque tenía en sí misma todo bien. Sabía sentir y resolvía en su pensamiento sin advertirlo, que así como el pecado vino al mundo por una mujer, por otra había de nacer la expiación, y en ese sentido había dicho: «He aquí la esclava del Señor», en mente a todos los que Dios eligió para otras cosas extraordinarias. También a mí me ha llamado y movido muchas cosas esta voz, y nunca en vano. 7. La choza de los pastores, 13 de diciembre de 1819. Esta noche estaba yo en las cercanías de Belén, en una humilde choza de pastores, lisa y cuadrada. En ella habitaban unos ancianos que habían dividido su vivienda por parte de la izquierda, con un muro de tierra arcillosa, oblicuo y negro. Junto al hogar estaban colgados los callados, y había algunos platos apoyados en la pared. De ahí salió un pastor, y me mostró otra vivienda que había enfrente, donde estaban sentados María y José en el suelo, junto al muro, con las piernas cruzadas, guardando silencio. María tenía las manos cruzadas debajo del pecho. Llevaba un vestido blanco y un velo en la cabeza. Yo permanecí algún tiempo ahí para venerarlos, y luego salí de aquel lugar. Detrás de la casa había un soto. 8. 14 de diciembre de 1819. Salí de Flamske como un niño que va a Tierra Santa, y corrí al encuentro de María. Iba tan aprisa y con tanto anhelo por la venida del Salvador, que atravesé Jerusalén y Belén con el cabello suelto. Deseaba buscarles un buen albergue para que pasaran la noche. La casa no distaba mucho de la que encontré, pero había algunas otras en medio. Entré en una cabaña junto a la cual había un establo. El pastor y su mujer eran jóvenes. Vi llegar a la Sagrada Familia muy de noche. El pastor reconvino afablemente a San José porque caminaba con María en aquella hora tan avanzada. María viajaba en el asno, sobre un asiento, teniendo donde apoyar los pies. Por el aspecto de María parecía muy próximo al nacimiento del niño Dios. Dejaron el asno delante de la puerta,
y el pastor los condujo, según creo, al establo. Habiendo sido muy bien recibidos, entraron en una habitación donde se hallaron cómodamente. Nunca los vi comer mucho. Llevaban consigo panes pequeños y delgados. Hablé ingenuamente con la Madre de Dios, y como tenía mi labor en la mano, le dije: sé muy bien que no necesitas nada de mí, pero quisiera hacer alguna cosa para los niños pobres. Dime pues quiénes son los más necesitados. Y ella me contestó que seguía trabajando tranquilamente, que ya me diría quiénes eran los necesitados. Entonces me escondí en un hueco donde nadie me veía. Trabajé con afán y me rindió mucho la labor. Vi a la Sagrada Familia prepararse para continuar el viaje. 9. Va a Belén a casa de unos pastores. 16 de diciembre de 1819. Fui a Belén caminando con mucho trabajo, pero muy deprisa. Me encaminé a una casa de pastores, a donde sabía que María había de llegar aquella noche. Vi de lejos sobre el asno acercarse con José, cercados de luz. Era aquella una de las mejores casas, y desde ahí se veía Belén. Por otro era lo mismo que las demás, un hogar con todos los vasos y utensilios de pastores, y en otra parte una habitación donde yo creía entrarían María y José. Al lado de la casa había un jardín con árboles, y para la parte de atrás un establo construido, no con tapias, sino con 4 cercas. Vivía ahí un matrimonio joven, de muy buena índole. Cuando llegué me preguntaron qué querría. Les respondí que esperaba a María y José, que llegarían ahí aquel mismo día. Ellos me dijeron que esto ya había sucedido, pero no volvería a suceder, y me mostraron alguna aspereza. Pero yo repuse que esto sucedería nuevamente cada año, pues siempre venía celebrándose este acontecimiento. Me mostraron de nuevo afectuosos y benévolos cuando me senté en el rincón con mi costura, teniendo ellos que pasar delante de mí. Quisieron darme luz para poder yo trabajar. Yo les dije que no necesitaba de ella. Seguí cosiendo y cortando en la oscuridad, pues veía ahí muy bien. La razón de haberme dicho que todo era pasado y que ya no sucedería más, nacía que al entrar yo en aquella casa había dicho para mí: ¿cómo es que esto sucede? Esas personas se hallaban en este lugar hace largo tiempo, y todavía cosas extrañas están aquí. Después me dije a mí misma: tú toma lo que tienes y no caviles demasiado, y así me quedé tranquila y segura. La duda que yo había sentido me la devolvieron aquellos 2 pastores. Era como ver un espejo, que aquello que tú quieres que los demás hagan contigo, debes tú hacerlo con ellos. Cuando llegaron, María y José los recibieron con mucha afabilidad. María se bajó del asno y José entró con el envoltorio que llevaban. Se adelantaron en aquel breve espacio hacia la derecha. José se sentó sobre el paquete y María en el suelo junto a la pared. Aquellas buenas almas fueron las primeras que les brindaron algo. Trajeron un banquillo sobre el cual pusieron unos platos ovalados y lisos, donde había pequeños panes redondos y frutas. María y José no comieron, pero José tomó de ellos y salió afuera. Creo que en la puerta había un pobre. El asno estaba atado delante de la puerta. Aunque no comieron, aceptaron sin embargo aquellos dones con gratitud y humildad. Esta humildad en recibir siempre la admiré en ellos. Con respeto y temor me acerqué y dije a la Virgen que cuando tuviera el niño se dignara pedirle que no me permitiera hacer ni desear sino lo que fuera la santísima voluntad. También le dije de mi trabajo que me manifestara cómo debía hacer y disfrutar las cosas. Ella me respondió que todo lo que hiciera lo hiciera bien. Entonces volví a sentarme toda acobardada en un rincón y continué con mi afán de trabajo. No esperé a que partiera de ahí la Sagrada Familia. 10. Ve a Belén en tiempos modernos. Mi guía me apartó un tanto de Belén, por la cual, que mira al mediodía, todo se hallaba ahí desierto. En el tiempo actual, delante de mí vi un jardín con árboles, de hojas finas, en forma de pirámide. Había en él preciosos cuadros cubiertos de verdura con pequeñas flores. En medio, sobre una columna, por la cual trepaban robustas parras, vi una iglesia pequeña, con 8 esquinas, rodeada de sarmientos. Exteriormente se veían pámpanos, pero por la parte de la iglesia pendían racimos de un codo largo, y no concebía cómo no se tronchaban por el peso de los sarmientos.
de los 8 lados de esta pequeña iglesia, en la cual no había puerta alguna y cuyos muros eran transparentes y penetrables. Salían caminos hacia arriba. En la iglesia se levantaba un altar, donde había 3 cuadros de este santo tiempo. El primero representaba el viaje de María y José a Belén. El segundo, el niño Jesús en el pesebre. El tercero, la huida de Egipto. Estas imágenes parecían vivas en el altar. Por los 8 lados se veían llegar de arriba 12 antepasados de María y de José, que daban culto a estas imágenes. Me dijo mi guía que en aquel lugar había otro tiempo, una iglesia, donde los parientes y la posteridad de la Sagrada Familia habían celebrado siempre la memoria de este santo misterio. Pero destruida la iglesia, estos bienaventurados han seguido y seguirán celebrando espiritualmente la misma fiesta. Basta el fin de los tiempos. Entonces fui traída de nuevo aquí rápidamente. 11. Describe su extraño estado. Mi estado es en estos días muy curioso. Vivo siempre sobre la tierra como si no viviera en ella. Viendo en torno mío, de cerca y de lejos, muchos hombres y muchas imágenes. Veo hombres que perecen de hambre y mueren espiritualmente. Veo extenderse la aflicción y el dolor. Ahora veo a las gentes aquí cerca, después en islas, bajo cabañas o en bosques. En unas partes las veo que aprenden, en otras que olvidan, mas en todas partes veo miseria y tinieblas. Después veo el cielo abierto y a todos tan pobres y desordenados. Pasan el tiempo en la inmundicia y sus caminos son torcidos. Después muevo hacia adelante a las gentes, mientras yo me quedo atrás, y en medio de esto me parece turbio y oscuro todo lo que miro. Siento constantemente profundo por la vida. Por lo que pertenece a la tierra me parece enteramente abominable, y me atormenta una gran hambre, hambre que no causa disgusto, porque es suave. ¿Es tan nauseabunda el hambre corporal? 12. Ve a José y a María en Belén. Descripción del Belén entonces. 23 de diciembre de 1819. Era el anochecer cuando encontré a María y a José a las puertas de Belén. Estaban detenidos debajo de un árbol, a un lado del camino, en la entrada de la ciudad. María se bajó del asno y José entró solo en la ciudad para buscar albergue en las primeras casas. Esta pequeña ciudad no tenía propiamente puerta en este lugar. El camino iba de 2 trozos de muralla, como por una puerta destruida. José buscó en vano posada, pues eran muchos los forasteros que había en Belén. Entretanto me había quedado yo con la Madre de Dios. Cuando José volvió, dijo a la Santísima Virgen que ahí no había albergue, y ella entró en Belén a pie con José, que llevaba el asno. Al entrar en la ciudad donde iba José con María, para empadronarse, el oficial le reprendió, porque fuese él con su esposa, pues no era necesario. José estaba confuso en la presencia de María, porque él había estado mal informado. Dijo que habiendo visto en la otra parte donde encontrarían ciertamente albergue, atravesaron con temor las calles, que más que calles parecían caminos, pues las casas estaban sobre colinas. En otro lugar en que las casas se veían aisladas y desparramadas, había un árbol corpulento y hermoso en un sitio más bajo. Su tronco era liso y sus ramas se extendían por todas partes, formando una especie de techo. Bajo este árbol condujo José a la Santísima Virgen y al asno, dejándola otra vez sola para buscar una posada. Allí estuvo la Virgen María de espaldas al árbol, vestida con un vestido de muchos pliegues y sin ceñidor. Su tocado era blanco. El asno estaba mirando hacia el árbol. Mucha gente pasaba y cruzaba y la miraban sin saber que el Salvador estaba tan cerca. Estaba ahí, la Virgen con tanta paciencia, mansedumbre, paz y humildad. Tuvo que esperar largo tiempo. Se sentó retrayendo los pies, las manos cruzadas en el pecho y la cabeza baja. José volvió afligido porque no había hallado albergue y fue de nuevo a buscarlo con mucha paciencia, pero al fin regresó, desconsolado. Entonces dijo que conocía un lugar delante de la ciudad, donde los pastores solían refugiarse y que allí estarían bajo techado, y si llegaban los pastores sería ciertamente posible permanecer en su compañía. Dirigiéndose ahí por una vereda que había a la izquierda, por donde nadie transitaba. El camino se había largo, y delante de una colina había diferentes árboles, de berintos o cedros, y otros de hojas pequeñas, semejantes al boj.
En esta colina había una cueva cerrada con una puerta formada de ramas. José entró, la despejó y limpió, mientras María guardaba con el asno en la puerta. Después entró también ella. José estaba muy triste. La cueva tenía unos 10 pies de altura o acaso menos. El lugar donde estaba el pesebre era más elevado. María se sentó sobre una manta y poniendo a su lado el envoltorio de ropa, se apoyó en él. Serían las 9 cuando entraron en la cueva. José volvió a salir y trajo un manojo de leña, atado con juncos anchos o cañas. También trajo carbones encendidos, con una paleta con mango. Púsolos a la entrada de la cueva y encendió fuego. Estos utensilios y otras cosas pequeñas las llevaban consigo. Ni vi que guisaran ni que comieran cosa alguna. José salió de nuevo, luego volvió y lloró. Ya debió ser cerca de medianoche. Entonces vi a María orar de rodillas por vez primera. Después se sentó en la manta y apoyó la cabeza sobre el brazo atado a la ropa. Entretanto, José estaba por humildad a la entrada de la cueva. Esta tenía en la parte superior del techo 3 agujeros redondos, cerrados con rejas. Saliendo por la izquierda se llegaba a otra cueva, en la misma colina roca, cuya entrada era mayor, y de ahí salía el camino hacia el campo, a donde iban los pastores, en el cual había esparcidas otras colinas, cosas pequeñas y cobertizos con 4, 6 u 8 postes rodeados de empalizadas. 13. Ve a San Jerónimo celebrando en Belén. Después tuve otra visión enteramente diferente. Vi a Belén tal como es ahora. No se la podía reconocer, tan pobre y derruida estaba. La cueva del pesebre era una capilla subterránea, donde se celebraba la misa. Había sido agrandada y adornada con toda clase de figuras y blancos mármoles. Sobre ella había una iglesia como un antiguo convento destruido. Los divinos oficios se celebran solo en el pesebre, pero vi oscilar en el aire una hermosa iglesia espiritual. Tenía 8 ángulos y vi un solo altar. Por la parte de arriba la llenaban de coros de santos. En el altar había una imagen del pesebre ante el cual se veían pastores arrodillados, y en el espacio corderos como blancas nubecillas. Celebraba los divinos oficios un venerable anciano, de cabellos blancos y larga barba, con ornamentos antiguos y amplios. Tenía una mitra que le cubría la frente y le tocaba las mejillas. Era San Jerónimo. En aquella solemnidad se quemaba más incienso que el que se usa entre nosotros. También fue administrada la Sagrada Comunión, y vi que el cuerpecito luminoso, a modo de pequeño pan, entraba por la boca de los comulgantes. Vi unos 6 sacerdotes que tomaban parte de la ceremonia. Cuando terminó la solemnidad, se fueron coros delante del altar, unos frente a otros, y cantaron. Entonces cambió el cuadro. San Jerónimo estaba ahí solo, y el centro de la iglesia se veía lleno de religiosas de diferentes órdenes, que formaban coros de 3 filas y cantaban. También vi a la Anunciata y a Juana, la cual me decía que desde su juventud siempre había visto así aquellos misterios, y la salvación de ellos había venido a los hombres, y que por esto había fundado su orden, que ahora estaba ahí con todas sus religiosas que habían vivido como ella, para seguir celebrando la fiesta que entre los hombres había decaído. Me dijo que yo debo observar lo que procedió de su amor, para enseñárselo a mis hijos espirituales. Otras cosas semejantes a estas me dijo, que yo me propuse transmitir a las religiosas de mi convento. Dios se ha servido de concederlo de nuevo. También vi en esta fiesta a Francisca y otras religiosas a quienes conocía. 14. Ve a la iglesia triunfante sobre Belén. Estoy viendo el pesebre y sobre él hacer fiesta a todos los bienaventurados que han adorado al niño Jesús y a los que estaban ahí con el deseo y la devoción. Los vi en una admirable iglesia espiritual, la víspera del nacimiento del Salvador, ocupando el lugar de la iglesia, y a todos los que anhelan por ser honrados este santo tiempo y en este sagrado lugar. Así obra la iglesia triunfante por la militante, y la iglesia militante debe hacerlo por la purgante. Qué hermoso es todo esto, qué hermosa certidumbre. En torno mío miro, estoy cerca y lejos. Veo estas iglesias espirituales, una violencia capaz de destruir el altar del Señor. Donde ya no existe visiblemente, sigue invisible levantando por los santos espíritus.
Nada de lo que sucede en la iglesia por amor de Jesucristo es capaz de perecer. Ahí donde los hombres no merecen celebrar las piadosas solemnidades, las celebran por ellos los bienaventurados, y todos los corazones que anhelan por el servicio de Dios están ahí, presentes, y hay en una iglesia santa y una fiesta espiritual. Aunque su cuerpo que tiende hacia la tierra no lo presienta, ellos reciben la recompensa de su devoción. Arriba en el cielo veo a María, en su magnífico trono, obedecer y estar con su Hijo, que se le muestra como un tierno infame, como joven y como Salvador crucificado, todos los corazones que le amaban y que alguna vez han tomado parte de esta fiesta. 15. Renovación de la naturaleza de Navidad. Mira cómo resplandece y sonríe la naturaleza entera, en su inocencia y alegría. Parece que un cadáver envuelto en el sudario se levanta de la corrupción, del polvo, de la oscuridad, y con su aparición atestigua que es todavía más que un cuerpo vivo, joven, floreciente y risueño, que es inmortal, inocente y puro, que es la imagen inmaculada de Dios. Todo vive y está henchido de inocencia y gratitud. Oh hermosas colinas rodeadas de árboles, que elevas el cielo de copas, apresúrate a correr y a depositar ante el pesebre los pies del Redentor, que se ha dignado a visitar a las criaturas. Vuestro aroma, vuestras flores y vuestros frutos, por doquiera alzan las flores y sus cálices ofrecen su apariencia, su calor y su hermosura al Señor, que pronto vendrá a vivir entre ellas. Las fuentes murmuran los arroyos y saltan con júbilo inocente, como niños que esperan el regalo de Navidad. Las aves cantan suave y alegremente, bailan y triscan los corderos, los animales todos se alegran mansamente. La sangre circula con más vida y pureza. Todos los corazones piadosos que estaban afligidos con santo anhelo, palpitan sin querer ni saberlo, en presencia de la redención. Todo está en movimiento. Los pecadores sienten tristeza, ternura, arrepentimiento, esperanza. Los que no quieren arrepentirse, los pecadores endurecidos, los enemigos, los que han de crucificar al Salvador, sienten angustia, inquietud y confusión, cuya causa no comprenden, pero advierten un movimiento indescriptible, en el tiempo cuya plenitud se acerca. Esta plenitud y la dicha que contiene, en esta el corazón puro, humilde y humano de María, que ora en la presencia del Salvador del mundo, que en ella se ha hecho hombre y que como la luz hecha carne vendrá dentro de poco en esta vida, a sus dominios, donde los suyos no lo conocieron. Lo que la naturaleza entera dice ahora, los que proclaman ante mi vista, cuando viene su Creador a visitarla. Está escrito que está allá arriba en aquel monte, en los libros en que la verdad se ha conservado hasta la plenitud de los tiempos, así como la estirpe de David. Se han conservado las promesas hasta la plenitud de María y en los tiempos de María, así como la estirpe fue conservada y purificada hasta que produjo la luz del mundo en la Santísima Virgen. Así aquel santo purifica y conserva todos los tesoros de la creación y la promesa y la significación y la esencia de toda palabra y de toda criatura hasta la plenitud de los tiempos. Él purifica y destruye toda maldad y error. Entonces todo fluye puro como cosa que procede de Dios, como en toda naturaleza es puro lo que procede de esta divina fuente. Porque hay hombres que buscan y no encuentran. Aquí debieran ver que bien produce bien y el mal produce mal, cuando no es destruido por arrepentimiento y por la sangre de Cristo. Así como los santos y los que viven piadosamente y las pobres almas del purgatorio están en constante relación entre sí, obrando juntamente, ayudándose y comunicándose mutuamente, los medios de salvación y santificación, así vi yo mismo en toda la naturaleza. Es inexplicable lo que veo. El que es sencillo y sigue a Jesús lo recibe gratuitamente. Esa es la gracia admirable de este tiempo, para siempre jamás. El demonio está en estos días encarcelado, se arrastra y tiembla, por eso brusca los animales que se arrastran por la tierra. También el demonio nauseabundo detestable de la herejía anda encorvado y no puede hacer nada en estos días. Tal es la gracia eterna de este tiempo. 16. Ve a María en la gruta de Belén. He visto a San José salir por la tarde, con una cesta y algunos vasos, como si fuera en busca de refrigerio.
No es dado a la lengua humana representar como es debido su sencillez, su modestia y humildad. Vi a María en el mismo ángulo, puesta en oración, de rodillas, con las manos algo levantadas. El fuego estaba todavía encendido. En el muro había clavado una vara, de donde pendía una lámpara encendida. Pero todo estaba inundado de luz, sin sombra alguna, y la lámpara es tan débil como si luciera en pleno día. La luz tenía algo de corpóreo en la llama. María se hallaba enteramente sola. Estaba yo pensando que había de llevar ante el pesebre del Salvador, cuya venida se acercaba, y para lo cual tenía mucho que andar. Atravesé los diferentes lugares que he visto en la vida del Señor. Vi a los hombres inquietos y confusos, y inexplicable angustia. Vi a los judíos confundidos en sus sinagogas, interrumpir su culto a Dios. También estuve en el lugar donde ofrecían sacrificios a los ídolos. Allí había una cuya boca era enorme. Los que hacían este sacrificio llenaban de fauces con las carnes, y él reventó, originándose entre ellos espanto y confusión, y así cada cual huyó rápidamente por donde pudo. Llegué también a las cercanías de Nazaret, a casa de Ana, momentos antes del nacimiento del Salvador. Vi a Joaquín y Ana que dormían en habitaciones separadas. Vino sobre Ana un resplandeciente y supuso en sueños que María había tenido un hijo. Habiendo despertado, corrióse a Joaquín, que ya venía hacia ella con la noticia. Ambos oraron con los brazos levantados y alabaron a Dios. Y los demás que estaban en la casa sintieron gran emoción. Todos entraron a donde estaba Joaquín y Ana, y los hallaron muy alegres. Al saber la noticia, alabaron a Dios con ellos por el nacimiento del niño. No sabían que este niño era el Hijo de Dios, mas sí que ese niño traería salvación. Era hijo de la promesa y sentían interiormente esto mismo, sin poderlo expresar. Además, los conmovió el admirable estremecimiento en la naturaleza, y aquella noche fue para ellos una noche buena. Vi además en varios lugares alrededor de Nazaret a personas piadosas que despertaban por efectos de una alegría íntima y suave, y se levantaban sabiéndolo, ignorándolo, para celebrar con oraciones la venida al mundo del Verbo hecho carne. Entonces fui conducida al pesebre. El Salvador había nacido. La Santísima Virgen estaba sentada en el mismo lugar que antes, encubierta con un velo, y en el regazo tenía el niño Jesús, envuelto en pañales. No se le veía el rostro. La Virgen estaba inmóvil y como arrobada. A respetuosa distancia había algunos pastores. Otros miraban desde arriba, por los agujeros del techo. Lloraba en silencio. Cuando se fueron los pastores, vino San José trayendo algo, como un cubierto y manjares en la canastilla. Después que los hubo dejado, se acercó a María, y ella le puso al niño en sus manos. Ella lo recibió con indecible alegría, devoción y humildad. Entretanto yo permanecía de rodillas, pidiendo a la Madre de Dios que se dignara llevar a su Hijo todos los necesitados de salvación. Vi en espíritu todos aquellos por los que rogaba, y fue escuchada mi oración. 17. Vi llegar a pastores y otras personas a la gruta. Era ya de día. María estaba sentada en el lugar acostumbrado, con los pies recogidos, y el niño acostado envuelto en pañales, con las manos libres y el rostro inclinado, y en dirección a los pies de ella. Tenía la Virgen en las manos unas como telas de lienzo que ordenaba o preparaba. San José estaba en la entrada, enfrente del hogar, arreglando una especie de espetera, donde colgar utensilios. Oh amado anciano, decía yo para mí, no trabajarás ya mucho tiempo, que pronto habrás de partir. Yo estaba junto al asno. Entonces llegaron 3 mujeres entradas ya en años. Parecían personas conocidas, pues fueron recibidas con toda confianza. María no se levantó. Traían bastantes regalos, frutos menudos, anades, pájaros grandes de pico rojo y puntiagudo, debajo del brazo sujetos por las alas, panes prolongados, redondos del grueso de 1 pulgada, telas de lienzo y otros objetos. Todo lo recibía María con extraordinaria humildad y gratitud. Ellas, con mucho silencio y recogimiento, contemplaban al niño, conmovidas sin tocarlo. Después se despidieron, sin muchos cumplidos ni acompañamientos. Entretanto yo miraba al asno muy despacio. Tenía el lomo muy ancho. Qué preciosa carga, decía yo para mí, al verle. Has llevado, querido animal, y quise ver si era verdadero asno, y toqué su pelo, suave como la seda.
Entonces llegaron de la parte de donde vinieron los pastores, donde había jardines cercados de vallados de bálsamo. 2 matronas con 3 doncellitas como de 8 años. Parecían de más elevada clase, extranjeras, y que venían porque habían sido llamadas de modo maravilloso que las anteriores. Traían dones de menos volumen, pero de mayor valor. Granos en una copa, frutos diminutos y multitud de planchitas de oro, triangulares y gruesas, donde se veían estampados una especie de sellos. ¡Qué cosa tan admirable!, decía yo. Parece como si estuviera figurado en ellas el ojo de Dios, pero no. ¿Cómo se ha de comparar el ojo de Dios con la tierra amarilla? María se levantó y le puso al niño en las manos. Le tuvieron algún tiempo y lloraron en silencio, con ánimo elevado, y lo besaron. Las 3 doncellas parecían silenciosas y conmovidas. José y María hablaron con ellas. Cuando se fueron las acompañó José por breve trecho. Todas estas personas vinieron como en secreto, procurando no ser vistas en la ciudad. Parecía que venían desde algunas millas de distancia. En tales visitas José se mostraba muy humilde, colocándose detrás, y miraba desde lejos hacia allá. 18. La Virgen le exhorta a relatar sus visiones. Cuando salió José acompañado a las mujeres, sobre ella expuse a María mi necesidad con mucha confianza. Ella me consoló brevemente. Esta manera de hablar es difícil de explicar, es como una intuición íntima. En tal forma saber intuitivamente me daba a entender, como si dijera: la lucha con tu hermana será muy penosa, pero tendrás que sostener otro combate más recio. Ánimo, pues, con la lucha y el dolor aumentan las fuerzas sobrenaturales. Cuanto mayor sea tu sufrimiento, verás más profundamente y con mayor comprensión y claridad. Acuérdate del provecho que sacarán de todo esto tus prójimos. Después me dijo que no me dejara de manifestarlo todo, sin ocultar nada. Aunque me pareciera de poca importancia, todo tiene su fin, y no debo dejar de decir cosa alguna, aunque crea que no lo sé bien, y aunque parezca inútil e incompleto. Me dijo que después de mi muerte las cosas cambiarían en cuanto a los protestantes, a los cuales ha de contribuir mucho la convicción que adquieran de mis circunstancias, y que por esta razón debo decirlo todo. 19. Se le aparece el niño Jesús y le da diversas explicaciones. 19 de enero de 1821. Ahora empieza mi desdicha. El niño se ha marchado otra vez. Sí, ahora empieza. El lirio me lo ha referido todo. Su cuerpo era lenguas. Me hallaban junto al pesebre y sentía vivos deseos de tener al niño Jesús y conversar con él. Cuando salí de la gruta del pesebre, fui transportada a una suave colina, rodeada de aguas cristalinas y cubierta de hierba fina como la seda. No había árboles, pero la hierba parecía tan tierna como si creciera debajo de ellos. Yo era una pequeña criatura. Tenía la misma ropa que en mi niñez, las cuales conocía yo muy bien, y sobre todo azul, en la mano del bastoncito. Después de eso estuve sentada por poco tiempo. El niño Jesús vino a mí. Yo desplegué en parte mi vestido, y él se sentó a mi lado. Imposible decir cuán dulce y deliciosa fue esta aparición. No puedo dejar de acordarme de ella, y en medio de mis penas me hace sonreír de alegría. El niño habló muy afectuosamente conmigo, de lo que se refiere a su encarnación y a sus padres, pero me reprendió severamente porque me quejaba y era tan pusilánime. Me dijo que viera lo que a él le sucedía, la majestad que había dejado, que desde su infancia había sido objeto de persecución y de qué manera se había humillado, y me refirió toda la historia de su infancia. Cuántas cosas me manifestó. Me dijo que había tardado mucho tiempo en venir a la tierra, porque los hombres se habían opuesto a su venida. Me habló luego de Santa Ana, cuán alta ve en la presencia de Dios, pues fue convertida en arca de la alianza. Después me enseñó que la Virgen y San José habían vivido ocultos, desconocidos y despreciados de todo lo que tuve muchas imágenes. Me habló de los Reyes Magos y me dijo que ellos querían llevar consigo al niño y a San José y a la Virgen cuando vieron en sueños la cólera del rey Herodes. También me mostró los tesoros que aquellos trajeron, hermosas piezas de oro y finas telas. Me refirió también la cólera de Herodes, que ciego le había perseguido, que sus secuaces habían buscado siempre al hijo de un rey, sin hacer caso al pobre, niño de la gruta del pesebre, hasta que por último, cuando él llegó a cumplir 9 meses, sintió de tal ansia e inquietud que mandó matar a todos los niños.
20. Cuadro de los sufrimientos del Niño Jesús. 7 de julio de 1820. Cuando no puedo llevar el silencio a los dolores y me veo precisada a proferir alguna queja, que son para mí mucho más penosos, pues me parece falta de amor y que no puede ser escuchada por el Señor. Siento como si tuviera fuego en mi cuerpo y me atravesaran el pecho, los brazos y las manos, agudos y sutiles rayos de dolor. Excede la humana capacidad de comprender los dolores que Jesús sufrió durante su vida eterna. Padeció como un cordero sin exhalar ninguna queja, y en esto se conoce su infinito amor. Si a mi pobre criatura concebida en pecado siempre me ha angustiado y dolido cualquier injusticia, cuán gravemente no me sentiría ofendida. La infinita perfección de Jesús, que fue martirizado y despreciado hasta la muerte. Esta noche, mientras yo sentí incesantes dolores, he visto lo que padeció durante su vida, y he visto también sus dolores internos, en cuanto me los ha hecho la gracia de dármelos a entender. Tan débil soy que solo puedo referir de estas cosas lo que en el momento me ocurre. He visto en el seno de María una gloria, y en ella un niño resplandeciente. Vi crecer al niño y que se consumaban en él todos los tormentos de la crucifixión. Qué triste y horrible espectáculo. Yo lloraba y suspiraba en voz alta. Le vi golpeado, azotado, coronado de espinas, puesto y clavado en la cruz, herido de su costado. Vi la pasión de Cristo en el niño, causaba horror al verlo. Cuando el niño estaba clavado en la cruz, me dijo: esto he padecido desde que fui concebido hasta el tiempo que se han consumado exteriormente todos estos padecimientos. El Señor murió cuando tenía 33 años y 3 meses. Vea y anunciado a los hombres, pero ¿cómo he de comunicárselo a los hombres? También lo vi recién nacido y vi otros niños venir al pesebre a maltratarlo. La Madre de Dios no estaba presente y no podía defenderlo. Llegaban con todo género de varas y látigos y le herían el rostro, del cual brotaba sangre, y presentaba el niño las manos como para defenderse benignamente. Pero los niños más tiernos le daban golpes en ellas con malicia. Algunos los fajaban sus padres y les enderezaban las varas para que siguieran hiriendo con ellas al niño Jesús. Venían con espinas, ortigas, azotes y varas de distinto género, y cada cosa tenía su significación. Uno llegó con una vara tan fina como una cañada de trigo, y al herirlo con ella la vara se rompió en muchos pedazos y cayeron sobre él mismo. Yo conocía a muchos de aquellos niños. Otros llevaban vestidos superfluos. Se los quité y a algunos les di muchos golpes. 21. Reflexiones de Navidad, 21 de diciembre. Y aquí veo a todos los niños por los cuales he hecho alguna cosa. Están muy alegres y están vestidos de todas las cositas que les he hecho. Todos esos vestiditos resplandecen. También están presente mi esposo celestial. Ven aquí, querido joven. Siéntete aquí. Oh, que tengo sed del Salvador. Es una sed potente, pero dulce. Toda otra sed es nauseabunda. O cuál sed debe ser tenido María en su divino niño. Ella lo tuvo solo 9 meses bajo su corazón, y yo puedo recibirlo tan a menudo en el Santísimo Sacramento. Un tal alimento que sacia sobre esta tierra. Con todo esto, muchos mueren de hambre y de sed. Aquel país donde descendió esta gran salvación para los hombres era tan desierto y desordenado como lo es ahora el mundo entero, pero los santos no dejan perder nada completamente. Donde una vez hubo una iglesia, la hay también ahora. Oh, cuántas iglesias veo yo aquí, en Belén y en el mundo entero, suspendidas en el aire sobre los lugares donde en otro tiempo se levantaban iglesias. Y esas iglesias celestiales son celebradas las grandes solemnidades. Aquí hay una iglesia donde fue celebrada de tan bello modo la Inmaculada Concepción de María. En esto consiste la Inmaculada Concepción, que ella no tenía ningún pecado, ninguna pasión, y que su santo cuerpo no padeció ninguna flaqueza. Por lo demás, ella no tuvo gracia alguna a la cual no haya cooperado, fuera de aquella de haber concebido a nuestro Señor Jesucristo. 22. Visiones diversas relacionadas con la infancia de Jesús. Cuando yo tenía 10 años, aquel jovencito, tal vez Jesús me dijo: «Nos iremos a ver cómo estará aquel pesebrito que desde hace años hemos fabricado». «¿Qué habrá sucedido?», pregunté yo. El jovencito respondió que yo solo debía seguirlo y que lo encontraríamos enseguida. Cuando lo encontramos, vimos las flores con que lo habíamos adornado, convertidas en guirnaldas y coronas.
Algunas, sin embargo, estaban solo a medio formar, y el jovencito me dio una pequeña corona de perlas, que estaba ya terminada, y yo me la coloqué en el dedo. Tuve entonces inquietud y ansiedad, porque no podía quitármela del dedo. Rogué al jovencito que me la sacase, puesto que no temía no poder trabajar con ella corona en el dedo. Me complació y cubrimos todo como estaba antes. Creo que esto era como un cuadro simbólico. No recuerdo con certeza que se haya cumplido en realidad esta imagen. Más tarde estuve enferma, siendo ya adulta, y deseaba entrar en un convento. Como no tenía dinero alguno y estaba muy turbada, me dijo el jovencito que eso no importaba, que su padre tenía en abundancia, y que también el niño Jesús no había tenido nada, y que muy pronto entraría yo en el convento. Y entré y tuvieron lugar las bodas. Cuando después, siendo monja, enfermé y me sentía muy turbada porque no tenía nada, yo decía: sí, ahora estamos. Tú has dicho que tendrías cuidado de todo, que siempre tendría yo bastante, y ahora te desentiendes. Tú no vienes y yo no tengo nada. Entonces aquel jovencito vino hasta mí, de noche, me trajo dinero, perlas, flores y toda clase de cosas preciosas, de tal modo que yo estaba siempre ansiosa por saber qué haría con tantas cosas. Muchas veces he recibido otro tanto de varias visiones, pero no sabría decir qué fue de todo ello. Creo que estos regalos eran símbolos de los donativos, que efectivamente recibí y que se multiplicaban maravillosamente, como el dinero y el café que me fueron regalados el día festivo de Santa Catalina. Continué por mucho tiempo enferma y después mejoré por un par de días. Tuve en este estado muchas visiones del niño Jesús y de muchas curaciones. Después me encontré en otro estado fuera del convento, muy enferma, y a menudo en grande angustia y necesidad, y siempre aquel jovencito venía junto a mí, y me consolaba y me ayudaba. Finalmente vi como en un cuadro en el futuro, aquel jovencito me condujo de nuevo junto a las coronas y a las flores del infantil pesebre, en una especie de sacristía. Ahí lo vi guardado en armario, pareciendo como coronas y ornatos de oro, y el jovencito me dijo: conviene añadir las perlas que faltan, y luego todo esto será usado en la iglesia. Supe entonces que yo debía morir, no bien aquellas perlas estuviesen enteramente terminadas. Santa Dorotea vino junto a mí y me dijo que se habían burlado de ella varias veces por haber adornado el altar con muchas flores, y que había respondido: las flores se marchitan, pero los colores y perfumes las vuelve a tomar Dios, que los ha dado. Así, Él deja marchitarse los pecados, y vuelve a tomar lo bueno que se le ofrece, porque es suyo y a Él es debido. Ella también ha deseado siempre en espíritu encontrarse junto al pesebre del Señor, para ofrecerle todo en cuanto tenía en sí. También el peregrino debe entregar al niño Jesús todas sus penas, sus debilidades, sus faltas, y no llevarse consigo nada de todo esto. Debe empezarlo todo de nuevo, y debe implorar al niño Jesús en regalo un amor ardiente, para encontrar mayor consuelo en Dios. Veo también a San Jerónimo. Él ha vivido aquí largo tiempo, y pidiéndole a Dios ha obtenido tal fuego de amor que parecía consumirlo. Oh, ¿quién podrá decir la belleza, la pureza y la inocente profundidad de los sentidos de María? Ella lo sabe todo, y sin embargo parece como si fuese ella sola la que no conociese el valor de su persona. Tan infantil simplicidad, baja los ojos, y todas las veces que su mirada penetra como un rayo, como la verdad, como una inmaculada luz. Así sucede porque es toda inocente y llena de Dios, sin voluntad propia o designios. Ninguno puede resistir a semejantes miradas. 23. Cuadros de Navidad en los pueblos de Oriente. Durante todo el camino en la noche, maravillosamente agitada, tuve el continuo encuentro con los más variados cuadros y visiones de hombres que despertaban en la noche. Se juntaban gozosos y oraban y estaban inquietos y conmovidos. Y esto es de las más diversas comarcas. Mi viaje se deslizaba en gran rapidez hacia el oriente, inclinándose más bien hacia el sur que el viaje a la montaña de Elías. Una vez en una ciudad muy vasta en ruinas, donde multitud de hombres vivían en casas elevadas, en medio de columnas ruinosas y de magníficos edificios, los he visto todos sumergidos en la agitación más admirable y en un movimiento extraordinario, en una amplia plaza rodeada de columnas. Hombres y mujeres acudían presurosos, y muchos venían desde los campos. Todos miraban al cielo, y todos decían: ¡qué noche maravillosa! Deben haber observado alguna aparición extraordinaria en el cielo, quizás un cometa.
Tal vez naciera de esto la inquietud que observé en todas partes. No recuerdo haber yo mismo mirado hacia el firmamento. Desde ahí me apresuré a ir hacia aquella comarca, donde la gente saca agua del río sagrado, por medio de los sacerdotes. Había una vez mayor gentío, y parecía ser día de fiesta. Cuando llegué no era de noche, sino de mediodía. Con los pueblos que había visto antes no pude hablar. Con estos he hablado y me recibieron, y parecían conmovidos con mi llegada. Les dije que no debían ya ocuparse de sacar agua del río sagrado, sino que debían volverse al Salvador que había nacido. No sé en qué forma se lo dije, pero se mostraron conmovidos, maravillados, y se tomaron tímidos en mi presencia, especialmente aquellos que eran de ánimo piadoso y recogido. Había entre ellos almas muy inocentes y sensibles. Vi a estos más en la parte por donde se iban en miradas. Otros indicaban algo que parecía ara de sacrificio. Hombres, mujeres y niños se hincaron. Las madres ponían delante a sus hijitos y del modo más conmovedor elevaban las manos a lo alto en actitud de plegaria. Pensé en aquella Judith que estaba en monte de los judíos y de pronto la vi en su casa, en la sala donde pendían lámparas junto con muchísima gente, entre ellos algunos extranjeros. Parecía una reunión devota y religiosa. Me pareció que discutían y reflexionaban sobre alguna cosa, y había entre ellos mucha vehemencia y movimiento. Vi como si Judith recordase mi aparición y desease con cierta timidez mi retorno. Me pareció que ella pensaba que el Mesías había realmente nacido, y que si lograba convencerse plenamente de aquello que le había anunciado en mi aparición, ella haría cuanto se había propuesto para ayudar a su pueblo. 24. Viaje a Palestina. Viajé hacia Belén al encuentro de María José. Quería disponer un albergue para la noche. Llevaba conmigo ropa blanca y mis utensilios para coser, pero no había terminado aún mi trabajo. Llegué a una casa donde creí que pararían María y José. Esta casa no tenía un techo igual, sino un declive, sino que parecía más bien una de nuestras casas de campesinos. Aquellas personas eran duras y de mala voluntad. Tenían muchos bienes, y cuando yo les dije que debían preparar un albergue para José y María, me contestaron que no tenían lugar y que esperaban huéspedes. Efectivamente, vinieron muchos huéspedes, gentuza de toda clase, jóvenes desagradables, y comenzaron a preparar una mesa, a cocinar, a freír y a bailar locamente entre ellos. Yo seguía pidiendo albergue para la Madre de Dios, pero aquellos danzantes me pisaban los pies y me arrojaban de un lado a otro. Entonces vino hacia mí aquel jovencito vestido de verde, que era la paciencia que me había traído Santa Cecilia. Entonces pude aguantar todo con paciencia. Me parecía conocer a aquella gente descompuesta. Había entre ellos muchos protestantes y ciertas personas que me habían perseguido y se habían burlado. Mientras ellos persistían en no dejar libre ningún lugar para José y María, yo había descubierto una habitación que no usaban para nada. No quisieron dejarme entrar y parecía que se oponían, por alguna secreta razón. Entré de todos modos y con gran extrañeza mía encontré una mujer viejísima, que habían ellos encerrado miserablemente y estaba toda cubierta de telarañas. La limpié enteramente y la conduje afuera, a la mansión de bodas. Entonces toda aquella gente se mostró muy extrañada. Reprendidos por mi conducta de aquella mujer, se alejaron, dejando vacía la casa. La anciana comenzó entonces a ocuparse de la economía doméstica y preparó la comida. Vi luego otros jóvenes, especialmente jovencitas, que deseaban llevar una vida espiritual. Al mismo tiempo descubrí otra pieza que se agrandaba maravillosamente y aparecía siempre más luminosa. Vi en ella almas puras de nuestra vecindad y de esta comarca, entre otras la de mi madre y la de la esposa del miembro del tribunal secreto. Y con estas almas de sus ángeles custodios, todas estas almas estaban vestidas con trajes antiguos, uso germánico, que se acostumbraban entonces en estos países. Pensé que mi madre, vestida con aquellos magníficos trajes, no me reconocería. Yo había preparado todo en aquella habitación para la Sagrada Familia José y María. Llegaron en efecto y fueron recibidos muy amistosamente. No pusieron atención alguna en las cosas que ahí había, sino que se retiraron a un cuarto oscuro y se sentaron, apoyados contra el muro. La pieza se volvió una segunda luminosa.
Yo les honré con toda reverencia. María y José no permanecieron, por lo demás, mucho tiempo ahí. Los más viejos de los que estaban en la casa los miraban a través de la puerta. Me pareció que se iban por humildad. Entretanto, la anciana mujer librada por mí se había tornado joven y muy agraciada, y se transformó en la primera de la casa. Antes bien, era la esposa. También ella estaba vestida bellamente, según el uso antiguo de nuestro país. Toda la casa se convirtió poco a poco en una iglesia, y donde estuvo el hogar se erigió un altar. 25. Traída por su ángel libra una vieja de la vecindad. 27 de noviembre de 1821. Sismo era muy extraño, me halló lejos, muy lejos, en el país de los Reyes Magos, en lo alto de la cadena de las montañas que está entre los dos mares, mirando sus ciudades formadas por capas de la misma manera, que se mira desde la ventana hacia el corral. Me sentí de pronto llamada a casa por mi ángel de la guarda. Volví aquí mismo en Dulce. He visto ante nuestra casa parar a una vieja pobre, que yo conocía, y que volvía de la tienda. Se hallaba exasperada y llena de enojo. Gruñía y juraba horriblemente. Vi entonces que su ángel custodio se alejaba, y vi en cambio que se cruzaba en su camino, para hacerla caer, una grande y espantosa figura diabólica. Quería que se rompiese la cabeza y muriese en pecado mortal. Cuando vi esto, abandoné a los tres reyes, recé ardientemente a Dios para que la socorriese, y volví a encontrarme en mi habitación. Vi entonces que el demonio se precipitaba furioso hacia la ventana y quería entrar, teniendo en sus manos un grueso atado de cuerdas y de cordones entrelazados, pues para vengarse quería tramar con todo aquello grandes intrigas y ausitar aquí toda clase de disturbios. Entonces me precipité sobre él y le di un puntapié que le hizo caer hacia atrás. Creo que ya va a acordarse de ello. Luego me puse a lo largo delante de la ventana para impedirle la entrada. Capítulo 7. Visiones de los ángeles y de los espíritus planetarios. Introducción. El lector aprende cosas desconocidas de las cuales la ciencia humana no dice nada, y aclara muchas ideas oscuras respecto de los coros angelicales. La vidente define a los dos espíritus que se le dan al nombre al nacer, el maligno que le sugiere inclinaciones perversas, y el ángel custodio que lo protege e inclina hacia el bien. Es completamente original su relación de los espíritus planetarios y de aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, y tuvieron un principio de arrepentimiento, por lo cual no fueron arrojados al infierno. Se encuentran distribuidos en el aire y en los planetas, desde donde ejercen sus influencias nocivas sobre los hombres. Y así como existe un orden jerárquico en los coros angelicales, así también existe este orden en el grupo de los espíritus planetarios. Contribuye con nuevos aportes a los conocimientos astronómicos, la afirmación de la vidente acerca de la habitabilidad de los astros y de la existencia de aguas y de una vegetación rudimentaria en ciertos planetas. Es maravilloso lo que nos revela respecto de la significación del viento, la lluvia, los cometas y las constelaciones. La descripción del sol y de la luna causan admiración. La ciencia no podría refutar lo que afirma hasta tanto no tenga bases con que demostrar lo contrario. El último descubrimiento científico, la irradiación de la luz y del calor del sol, por medio de una especie de aureola que está fuera del astro mismo, confirma la revelación hecha por Ana Catalina hace ya más de un siglo. 1. Los coros angelicales y los dos espíritus del hombre. Fiesta de los Ángeles Custodios, 2 de octubre de 1820. He visto una iglesia terrena y dentro de ella muchas personas conocidas. Sobre ella he visto muchas otras iglesias, dentro de las cuales se podía ver, como en el interior de una torre, varias distribuciones y pisos. Todas estas iglesias están llenas de coros y de ángeles y eran todas diferentes. En la misma altura he visto a la Santísima Virgen delante del trono de la Santísima Trinidad, rodeada de los más altos coros de espíritus celestiales. Debajo veía la iglesia, encima se extendían cielos superpuestos, llenos de ángeles. Ahí arriba reinaba un orden y una actividad indescriptibles. Abajo en la iglesia todo era soñoliento y negligente. Esto se notaba especialmente porque ocurría la fiesta de los ángeles y porque los ángeles llevan hacia Dios en lo alto, con lo indecible, prontitud, toda palabra que los sacerdotes pronuncian, aunque sea con pereza o distracción durante la Santa Misa, y reparan todo defecto y toda falta al honor de Dios.
He visto en esa iglesia maravillosa la actividad de los ángeles custodios hacia las criaturas humanas. He visto cómo ciertos espíritus distintos de los ángeles custodios huían atemorizados, mientras los ángeles custodios sugieren pensamientos mejores y los representan cuadros conmovedores. Los ángeles custodios desean ardientemente órdenes de Dios, y la oración de las personas encomendadas a su cuidado los hace más diligentes. He visto que toda criatura humana recibe dos espíritus al nacer, uno bueno y otro malo. El bueno es de naturaleza celestial, aunque es de orden más inferior. El malo no ha sido aún precipitado en el infierno, pero sí en los tormentos, y está privado de la visión de Dios. Vio siempre en cierto círculo en torno a la tierra 9 cuerpos o espacios o esferas como astros lejanos. A estas esferas las veo habitadas por espíritus de diversa naturaleza, y veo desde ellas derivarse caminos formados de rayos, por los cuales se puede seguir toda línea, hasta cualquier punto de tierra. He entendido siempre que por este medio aquellas esferas están ligadas con la tierra. Sobre cada 3 órdenes de estos mundos de espíritus, veo siempre un ángel grande sentado sobre un trono. Uno tiene en la mano un cetro, otro una vara y el tercero una espada. Llevan corona, un vestido largo y muchos adornos en el pecho. En estos mundos había espíritus malos, que nacen de toda criatura humana. Se unen a ella por una interna correspondencia, que entonces veo distintivamente y admiro, y ahora no puedo dilucidar. Estos espíritus no son transparentes y graciosos, como los ángeles lucen en verdad, pero es su esplendor turbio y superficial como un reflejo. Son perezosos, cansados, visionarios, melancólicos o bien fogosos, coléricos, arrogantes, irremovibles, obstinados, prontos para engañar y burlar, y así por el estilo. Parece que fueron todo pasiones y dado a las pasiones. Son rojizos y he observado en ellos los mismos colores que las penas, y en las luchas del espíritu veo manifestarse a las criaturas humanas, y que en la gloria de los mártires veo manifestarse purificados por el brillo resplandeciente que los rodea. Parece como si las pasiones en ellos, desterradas por el dolor, se convirtiesen luego en color dominante de su triunfo. Estos espíritus tienen rostros incisivos, decisivos, violentos y penetrantes. Son extraordinariamente insistentes e insinuantes en el alma humana, como los insectos sobre ciertos perfumes y ciertas clases de plantas. Despiertan en los hombres toda clase de deseos y pensamientos. Toda su forma está cubierta de radiaciones, de caricias y de halagos, como puntas sutiles. No producen por sí mismos ningún pecado, ningún acto, pero separan al hombre del influjo divino y abren en el mortal la puerta de la acción del mundo. Lo llenan de sí mismo, lo vinculan, lo comprimen a la tierra en diferentes maneras. Y cuando el hombre cede a ellos, pasa todo a las tinieblas. Entonces el demonio se aproxima e imprime en él su sello. De aquí se origina un hecho, un pecado como su nacimiento. Se ha operado una separación de lo que es divino. He visto cómo la mortificación y el ayuno debilitan mucho la influencia de estos espíritus, y cómo la vecindad y actividad de los ángeles custodios fortifica como a sí mismo se les opone la recepción de los santos sacramentos y los resiste. He visto que ciertas inclinaciones y repugnancias de las criaturas humanas, ciertos deseos e involuntarias antipatías, tienen correspondencia y correlación en estas influencias, y que especialmente el aborrecimiento y las náuseas hacia ciertos animales, particularmente lo que se siente por los impuros gusanos e insectos, toman de esta influencia una misteriosa significación. Aquellos insectos que mayormente nos repugnan son imágenes y símbolos de los pecados y pasiones, a los cuales por causa de nuestra correlación con estos espíritus estamos principalmente inclinados. He entendido que siempre que sentimos esa nauseabunda repugnancia a insectos impuros, debemos recordar nuestros pecados y nuestras malas cualidades, de las cuales estos insectos tienen imagen. 2. Las tentaciones de los malos espíritus. He visto a la Iglesia a estos espíritus poner delante de los ojos y de la mente varias personas, toda clase de adornos y bagatelas, y tentarlas para que vuelvan al ánimo hacia toda suerte de deseos y anhelos. Luego he visto a menudo al ángel custodio abrirse en medio de ellos y enderezar la mente y el alma a estas criaturas humanas. No puedo expresar la infinita variedad de semejantes cuadros. He visto que los grandes de esta tierra tienen en torno de ellos espíritus de esta clase, pero de mayor poderío, como veo por el contrario, ángeles de mayor
poder avanzar contra ellos y combatirlos. Me fue concedido echar una mirada sobre Suiza, y he visto cómo ahí el diablo agita a muchos gobiernos de los cantones contra la Iglesia. He visto ángeles que promueven y favorecen la fecundidad de la tierra y derraman algo sobre los frutos y sobre los árboles. He visto a los ángeles que están en guardia y defensa sobre comarcas y ciudades. He visto cómo abandonan otras que se les ha encomendado. No puedo decir cuán innumerables son los espíritus que he visto. Si tuviesen cuerpo oscurecerían la atmósfera. Ahí donde estos espíritus tienen mayor influencia sobre los hombres. Veo siempre niebla y noche. He visto a menudo que la criatura humana obtiene otro espíritu protector cuando necesita de especial y extraordinaria ayuda. En varias ocasiones yo misma he tenido otro guía. Mientras decía estas cosas, Ana Catalina quedó en éxtasis, y al volver en sí continuó suspirando. Oh, qué lejos está el lugar de donde provienen estos espíritus coléricos, crueles y obstinados, que llegan hasta aquí. Fue arrebatada muy alto y he visto partir desde allá, de uno de ellos, cuerpos planetarios, el más lejano de los 9, muchos espíritus coléricos y obstinados e inflexibles. Descendieron sobre esta comarca, donde ahora reina el desorden y la guerra. Estos espíritus allegan a los grandes y hacen entre ellos casi imposible el acuerdo y la reconciliación de los ánimos. He visto por otra parte que la Virgen Santísima pide que un ejército entero de ángeles viniese a la tierra, y enseguida los veo agitarse y descender sobre la tierra. Contra esos duros e inflexibles espíritus se ha lanzado un gran ángel radiante de ardor, con espada de fuego. 3. El ángel del castigo. Pocas horas después, estando en éxtasis, Ana Catalina dijo: «Oh, ¿quién pudiese verlo? Un ángel grande respirando fuego se ha desprendido del trono de Dios y ha descendido a la ciudad de Palermo, donde reinaba la insurrección, y ha producido palabras de castigo, con voz tan tremenda y aguda que penetra hasta la médula de los huesos, y he visto abajo en la ciudad caer a los hombres muertos». 4. Los espectros. Hay almas que no están ni en el purgatorio ni en el infierno, ni en el cielo, sino que llenas de angustia y de pena, deben errar sobre la tierra y esforzarse por llegar a un destino al cual están obligadas. Habitan en lugares desiertos, en las tumbas, en los edificios ruinosos, o en lugares donde han cometido malas acciones o delitos. Son los espectros. 5. Ángeles caídos. Cuando era niña he visto muchas veces, y luego en edad madura, 3 órdenes enteros de coros de ángeles, que estaban más altos que los arcángeles. Cayeron en la época de la rebelión, pero no todos se precipitaron en el infierno. Una parte de ellos, que tuvo un momento de arrepentimiento, quedó fuera de las regiones infernales. Estos son los espíritus que están en los planetas y que vienen a la tierra a seducir a los hombres, que reciben espíritus de categoría superior. Los príncipes y los reyes han de sufrir la condenación. He visto siempre que los diablos no pueden salir jamás del infierno. He visto también que muchos condenados no van enseguida al infierno, sino que quedan en la tierra, en lugares desiertos de los tormentos. 6. La orden de los espíritus. A medida que se perfeccionaron en la vida interior los hombres, reciben espíritus de categoría superior. Los príncipes y los reyes tienen ángeles custodios de orden superior, los 4 ángeles Elohim, que son los distribuidores de las gracias divinas, y se llaman Rafael, Etofiel, Satatiel y Emanuel. Reina mayor orden aún entre los espíritus malos y los diablos que sobre la tierra. No bien el ángel se aleja de un sitio, un demonio ocupa su lugar y despliega sus engaños. Asimismo, entre los espíritus planetarios reina un orden grande. Son ellos también espíritus caídos, pero no propiamente diablos aún. Son muy diferentes entre sí, y suben y descienden en la tierra. En uno de los cuerpos planetarios son turbios y tristes, en otro coléricos y violentos, en otro ligeros y disipados, en otros sofisticados y cautos. Obran en todas las cosas que están sobre la tierra y en las criaturas humanas, desde su nacimiento. Estos espíritus viven en cierta comunidad y orden. Veo en sus planetas apariencias de vegetación y de árboles. Ahí hay dentro aguas puras, como cristales, otras turbias como venenosas. Me parece como si cada uno de estos planetas tuviese algo de un metal. Estos espíritus gustan frutos que tienen relación con su propia esencia y naturaleza. Algunos de ellos producen algún bien, en cuanto al hombre usa para el bien ciertos impulsos que de ellos reciben.
7. Los cuerpos celestiales. No todos los cuerpos están habitados, algunos son solo jardines, recipientes destinados para recibir influencias, acciones y frutos especiales. Veo también entre ellos ciertos lugares, donde habitan almas que no son de cristianos, pero que han vivido bien. Allá viven tristemente y tienen un presentimiento de que esto ha de cambiar algún día. No sienten ni gozo ni pena, y gustan de ciertos frutos. 8. El viento, la lluvia de estrellas, el sol y la luna. El viento es algo maravilloso. Muchas veces veo la tempestad traer desde lejanas tierras una epidemia. Esto parece como un globo lleno de espíritus malignos. Me resulta difícil soportar un viento impetuoso. Le he tenido siempre mucha aversión. También aquellos meteoros, llamados lluvias de estrellas, me fueron siempre odiosos desde mi primera edad. Donde ellas caen veo el aire lleno de espíritus malignos. Cuando siendo niña veía el sol nacer y caer en el horizonte, lo tenía por un ser animado y viviente, y pensaba entre mí, él llora ahora por tantos pecados que tiene que contemplar. La luz de la luna me resultaba agradable, a causa de la quietud y el silencio, pero sentí el significado moral de muchos delitos, que esconde y cubre, y sentía que ella obra sobre los hombres de modo agravante y sensual, puesto que la luna cayó más profundamente que el sol. 9. La luna y sus habitantes. La luna es más fría y rocosa, llena de montes altos, de profundas grutas y barrancos. Tiene un influjo atrayente y deprimente sobre la tierra. Ahí en ella hay aguas que muchos se levantan y luego bajan. A veces atraen grandes vapores de la tierra, y entonces se ven como si gruesas nubes se escondiesen y fuesen absorbidas en las cavidades de las montañas. Después, parece como si todo eso se disolviese cayendo de nuevo abajo. Entonces la luna oprime con tal peso la tierra que los hombres se tornan melancólicos. Veo allá muchas formas semejantes de que las criaturas humanas, que huyen de la luz, se esconden en las sombras. Se ocultan como si se avergonzaran. Presentan el aspecto de quienes tuviesen mala conciencia. Esto lo veo especialmente en el centro de la luna. En sus límites extremos veo lugares campestres, matas y bosquecillos en los cuales habitan animales. No veo en la luna ningún servicio religioso. El suelo de este astro es amarillo, la mayor parte rocoso, y los árboles y vegetales son tenues y mezquinos helechos, hongos y bulbos estériles. La luna tiene una maravillosa relación con la tierra y su naturaleza entera. El hecho de que los hombres tan ávidamente la miren sucede porque se mira siempre ávidamente hacia aquello a lo que se pertenece. La luna extrae muchísimo de nosotros y luego sobre nosotros lo despide y nos oprime. A menudo veo venir que de la luna gruesas nubes como de veneno se pasan habitualmente sobre el mar. Veo sin embargo enseguida espíritus buenos y ángeles que la dispersan y las hacen inicuas. Sobre la tierra veo ciertas comarcas malditas a causa de delitos y pecados, donde descienden veneno, nieblas y oscuridad y se posan ahí. Veo también a las razas más nobles de los hombres, colocadas en los países más bendecidos y fértiles. Veo siempre aquellas almas que la luna se ocultan entre las sombras, parecen estarse allí sin gozo ni pena, como en un lugar de castigo, hasta el día del juicio. La luz de la luna es pálida y azulada, se hace más clara solamente cuando se aleja del astro. 10. Los cometas, la Vía Láctea y los cuerpos celestiales. Los cometas están llenos de veneno, son como pájaros de pasada, si no se mezclasen grandes tempestades y otras influencias y acciones de espíritus, harían fácilmente gran daño a la tierra. Habitan su interior espíritus de ira y de despecho. La cola resulta de su acción como el humo del fuego. La Vía Láctea está compuesta de muchos pequeños arroyos como cristales. Parece como si buenos espíritus se bañasen dentro, como si sumergieran repentinamente y derramasen toda clase de rocío y de bendición, como un bautismo. El sol recorre un camino elíptico de la forma de un huevo. Es un astro benéfico, animado de santos espíritus. En su parte interior no es ardiente. La luz y el calor nacen solo del exterior. Es cándido, gracioso y estriado, de bellos colores. Muchos cuerpos son lugares deshabitados que esperan una futura población. Algunos son jardines y viveros de particulares frutos.
Todo el conjunto de los cuerpos celestiales se comprende solamente cuando se imagina un estado perfecto, una ciudad o una grande y maravillosa economía donde nada falta. Ninguno de estos cuerpos tiene la dignidad y la fuerza de la Tierra. Los otros planetas encierran en sí, en mayor abundancia, algunas propiedades particulares. La Tierra las comprende todas. El pecado de Eva no ha hecho caer, pero ahora podemos hacernos vencedores. Capítulo 8. Visiones del cielo y del limbo. Introducción. En estas visiones obsérvanse gran variedad de imágenes, aparentemente distintas unas de otras, pero encadenadas en el espíritu de la vidente, que las vincula con anteriores revelaciones. Ve el cielo y en él a la Santísima Trinidad, a la Virgen y a los coros angelicales. La sorprende una disposición singular de almas, que luego se asientan en la Jerusalén celestial. El arcángel San Miguel obtiene una gran victoria, en tiempos finales, cuando se creerá que todo está perdido para los buenos. Santa Francisca Romana vio un día de los tres cielos, el estrellado, el cristalino y el imperio, cada uno más esplendoroso que el otro. El cristalino le pareció tan elevado sobre el estrellado como éste sobre la tierra. El imperio lo vio mucho más elevado que el cristalino sobre el estrellado. Tal vez Ana Catalina se refiere aquí al cielo cristalino. Ve el alma luminosa de Jesús penetrar en la tierra, al expirar en la cruz y recorre el limbo y el seno de Abraham. Ve tres esferas donde se hallan distribuidas las almas. Es inefable la entrada del Salvador en el lugar donde lo aguarden desde hace siglos los patriarcas y profetas, y más aún al encuentro con Adán y Eva, en la zona de nieblas, donde nuestros primeros padres esperaban pacientemente el día de la redención. 1. Visión del cielo. Sobre aquella cúpula he visto un mundo todavía superior. He visto en él a la Santísima Trinidad, en tres figuras. El Padre, en figura de un anciano revestido de dignidad de gran sacerdote, que entregaba al Hijo a su derecha, el globo del mundo. El Hijo tenía en la otra mano la cruz. A la izquierda del Padre había una figura alada luminosa. En torno de estas personas había un círculo de 24 ancianos, sentados sobre sillas. Los querubines y serafines estaban con muchos otros en el trono de Dios, cantando continuamente alabanzas e himnos de gloria. En el medio, sobre San Miguel, estaba María, que tenía en torno innumerables círculos de espíritus luminosos, de ángeles y vírgenes. La gracia que sale de Jesús atraviesa siempre a María, y por medio de ella desciende sobre los tres arcángeles. Cada uno de esos arcángeles irradia tres clases de dones de Dios, sobre tres de los coros angelicales de los 9 más inferiores. Estos los reparten siempre más lejos, en toda la naturaleza y en toda la historia. Cuando el copón fue colocado allá, he visto que por influjo de lo alto, por medio de María y de la múltiple cooperación de todos los cielos, y por activo trabajo y de todos los coros angelicales, este copón crecía, se hacía una iglesia, y luego una gran ciudad luminosa que bajó poco a poco. Parecía que descendía a la tierra sobre un arco, no sé cómo expresarlo. He visto muchedumbre de hombres que se acercaban a mí con la cabeza vuelta, como si la tierra se hubiese dado vuelta y girase. Luego de pronto se pusieron de pie dentro de la Nueva Jerusalén, que tal aquella Nueva Jerusalén que bajó sobre la antigua, y me pareció venir sobre la tierra, cuando hube visto descender la Nueva Jerusalén. Se cerró esta visión, caí en la oscuridad y me encaminé a mi casa. He contemplado antes de esto el cuadro de una inmensa batalla. El campo entero estaba lleno de humo, de todas las matas tiraban, pues estaban llenas de soldados. Aquel lugar estaba situado en un bajo. En lontananza surgían grandes ciudades. He visto al arcángel San Miguel descender con gran ejército de ángeles y separar a los combatientes. Esto sucederá solamente cuando todo parecerá perdido. Uno de los combatientes invocará a San Miguel y entonces vendrá el momento de la victoria. Ana Catalina no sabía decir la época de la batalla. Dijo una vez que acontecerá en Italia, no lejos de Roma, donde muchas cosas antiguas serán destruidas, y muchas nuevas, es decir, sagradas hasta ahora desconocidas, saldrán a la luz. 2. El lugar de los justos. 24 de septiembre de 1820.
Tuve que hacer en la mansión de bodas un trabajo que no podía terminar jamás. Tenía que barrer con una escoba inservible y rígida mucha inmundicia, pero no podía llevar a término el trabajo. Entonces vino mi madre y me ayudó, como también una amiga a la cual antes de su muerte yo le había regalado aquella imagen de Santa Catalina, que yo había recibido de modo sobrenatural. Ella llevaba aquella imagen sobre el pecho y se entretuvo mucho conversando conmigo. Ellas no están aún en el cielo, pero sí en un lugar muy placentero, donde estuvieron un día Abraham y el buen Lázaro. Este lugar es muy agradable, como un rocío, como una miel, muy dulce y apacible. Todo parece como si la luz de la luna, con esplendor blanquecino como la leche. Ahí he visto precisamente el cuadro de Lázaro, y me fue mostrado este cuadro para que supiese dónde se hallaba. El paraíso terrenal que he visto de nuevo, pero también el monte de los profetas, el más alegre que nuevo, pero también como el monte. Es más alegre que el seno de Abraham, y está lleno de magníficas criaturas. Fui llevada por mi madre a muchos lugares, donde aguardan las almas. 3. Visión del limbo. Cuando Jesús dando un grito exhaló su alma santísima, y yo la vi como una forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz. Muchos ángeles, entre los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad estar unida con su alma y también con su cuerpo suspendido en la cruz. No puedo expresar cómo esto se efectuaba. El sitio donde entró el alma de Jesús estaba dividido en 3 partes. Eran como 3 mundos. Me pareció que eran de forma redonda, y cada uno de ellos tenía su esfera separada. Delante del limbo hay un lugar más claro y más sereno. En él veo entrar las almas libres del purgatorio, antes de ser conducidas al cielo. El limbo donde estaban los esperaba la redención. Se hallaban rodeados de una esfera parada y nebulosa, y dividido en muchos círculos. El Salvador, radiante de luz, era conducido en triunfo por los ángeles entre 2 círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha se hallaban las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Cuando Jesús pasó así, no lo reconocieron, mas todo se llenó de gozo y su deseo de una expansión en estos lugares estrechos, donde estaban apretados. Jesús pasó entre ellos como el aire, como la luz, como el rocío de la redención, con la rapidez de un viento impetuoso. Penetró entre estos 2 círculos hasta un sitio abierto y que estaba cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva. Les habló y ellos le adoraron con gozo indecible. El Señor, acompañado de los 2 primeros seres humanos, entró por la izquierda en un círculo de patriarcas anteriores. Abraham era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban las almas de algunos. Los ángeles llamaban y mandaban a abrir, pues había una especie de puerta que estaba cerrada. Me pareció que los ángeles decían: abrid las puertas, y Jesús entró triunfante. Los malos espíritus se alejaban gritando: ¿qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué ritos están gritando? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Quieres crucificarnos? Los ángeles los encadenaron y los echaron delante. Las almas que estaban en ese lugar no tenían más que un leve presentimiento y un conocimiento oscuro de Jesús. El Salvador se presentó a ellas y entonces cantaron sus alabanzas. El alma del Señor, en camino hacia el limbo, propiciamente dicho, encontró el alma del buen ladrón, que era conducida por los ángeles al seno de Abraham, y la del mal ladrón, que los demonios llevaban al infierno. El alma de Jesús, acompañada de los ángeles, de las almas liberadas y de los malos espíritus, cautivó y entró en el seno de Abraham. 4. El seno de Abraham. Este lugar me pareció más elevado, como cuando se sube de una iglesia subterránea a la iglesia superior. Los demonios encadenados se resistían y no querían entrar, mas los ángeles los obligaron. Se hallaban ahí todos los santos israelitas. A la izquierda los patriarcas, Moisés, los jueces y los reyes. A la derecha los profetas, los antecesores de Jesús, y sus parientes como Joaquín, Ana, José, Zacarías, Isabel y Juan. No había malos espíritus en este lugar. La única pena que en él se padecía era el deseo ardiente del cumplimiento de la promesa. Este ahora estaba satisfecho. Una alegría y felicidad indecibles entraron en las almas que saludaron y adoraron al Redentor. 5. Lugar de los paganos piadosos. Algunos de ellos fueron enviados a la tierra
para que tomaran momentáneamente su cuerpo y dieran testimonio de Jesús. Entonces fue como cuando tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Aparecían como cadáveres errantes y pusieron otra vez sus cuerpos en la tierra. Como un enviado de la justicia deja su capa de oficio cuando ha cumplido con la orden de los superiores. Después vi a Jesús con su acompañamiento triunfal entrar en una esfera más profunda, donde se hallaban los paganos piadosos, que habían tenido presentimientos de la verdad y la desearon. Había entre ellos malos espíritus, porque tuvieron ídolos, y a los demonios obligados a confesar su impotencia. Aquellas almas adoraron al Señor con gran alegría. Los demonios fueron encadenados y llevados cautivos. Vi también a Jesús atravesar, como libertador, muchos lugares donde había almas encerradas, pero mi triste estado no me permite contarlo todo. 6. Un lugar de la Jerusalén celestial. Vi multitud innumerable de almas rescatadas elevarse del purgatorio y del limbo, detrás de Jesús hasta un lugar de felicidad, debajo de la Jerusalén celestial. Ahí he visto hace poco tiempo el alma de un amigo mío muerto. El alma del buen ladrón vino y vio al Señor en el paraíso, según su promesa. No puedo decir cuánto tiempo duró esto y en qué tiempo. Hay muchas cosas que no he comprendido, y hay otras que están mal entendidas. Si las contara. He visto al Señor en diferentes partes, sobre todo en el mar. Parecía que santificaba y liberaba toda la creación por todas partes. Los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban a los abismos. Vi también su alma en diferentes sitios de la tierra. Lo vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán y debajo del Gólgota. Las almas de Adán y Eva se acercaron a él y les habló. Los he visto visitar con ellos los sepulcros de muchos profetas, cuyas almas vinieron a juntarse con él sobre sus huesos. Después, con estas almas, entre las cuales estaba la de David, lo vi aparecer en muchos sitios señalados, por alguna circunstancia de su vida, explicándoles con amor inefable las figuras de la ley antigua y su cumplimiento. Esto es lo poco que puedo recordar de mis visiones acerca de la bajada de Jesús a los infiernos y la liberación de las almas de los justos. Pero además de ese acontecimiento, en el tiempo he visto una figura eterna de la misericordia que ejerce hoy con los pobres almas. Cada aniversario de este día he hecho una mirada libertadora en el purgatorio. Hoy mismo, en el momento en que he tenido esta visión, he sacado al purgatorio a las almas, algunas personas que habían pecado cuando a su crucifixión. Hoy he visto la libertad de muchas almas conocidas y no conocidas, pero no las nombraré.